Segunda hora del programa del profe Morales, dedicada a Venezuela y específicamente a la única persona que siempre ha dicho lo que pasa realmente en Venezuela. Si ha hecho pronósticos a futuro, ojalá a alguno de estos que tienen bolas de cristal y nos adivinan la suerte, tuviesen la mitad de la visión que tiene Noel Alejandro Leal para decirnos lo que va a suceder en Venezuela. Analiza, examina, ve la realidad, no pajaritos de colores, y lamentablemente no se equivoca nunca. Noel Alejandro Leal, muy buenas noches. Buenas noches, Jenny, buenas noches, profe, buenas noches a todos los que nos acompañan hoy. Y gracias por tu palabra. Y sí, lamentablemente. No te equivocas, lamentablemente. ¿Cómo me gustaría un día decir, por fin se equivocó? No, no. Hay un tema que venís tratando hace mucho tiempo. Y ahora con esta tercera reconvención, llega con más de... decime que estoy equivocada, por favor. 20.000 millones% de inflación desde la última en 2018. Exacto. No te equivocas. Nosotros hemos vivido, Venezuela va a pasar a la historia como la mayor hiperinflación jamás. Nunca ha habido una cosa similar. La hiperinflación argentina, peruana, hasta la misma de Zimbabue, que era el récord, queda atrás frente a lo vivido en Venezuela. Por mucho se rompieron cualquier récord y cualquier expectativa frente a cualquier realidad de lo que pueda haber. Interesante para poder entender que eso es una realidad y Venezuela no estalló en 1000 pedazos, lamentablemente no estalló hacia donde debería estallar, que es al poner fin a la estructura socialista, que es la que ha logrado toda esta desgracia, es porque nosotros estábamos muy bien. Porque estábamos muy bien, un país que estaba muy bien, un país que dentro del caos constante, del proceso de destrucción constante, dentro de todo lo que ha venido pasando desde el 58 para acá, en todo este proceso socialista, y del 98 para acá, en el proceso de máxima revolución, aún así Venezuela estaba bien establecida, pues. Pero el chavismo acabó con todo. Entonces, por supuesto, entramos en este proceso de acabar con la industria petrolera, que era el corazón, el motor que permitía las barbaridades que vivimos previo a la Venezuela Saudita, el sobrevivir frente al caos, a nuestra realidad económica que hacía de Venezuela un país más cómodo para vivir. Y todas estas cosas, por supuesto, el socialismo y el chavismo vino a poner fin con todas y cada una de ellas. Y por eso es que ese número de hiperinflación es tan increíblemente alto y el país está ahí. Ningún país, busquen el que quieran, intenten hacerlo en ensayos en ensayos con modelos económicos. Se le invita a cualquier economista en el mundo que intente hacerlo y colocar ese número de hiperinflación y que vean los resultados. Ningún país lo hubiese aguantado. Venezuela lo ha aguantado y todavía faltan escalones superiores en el proceso de destrucción a nivel económico, el cual la revolución tiene planteada para Venezuela. Pero es que de verdad pensé que estaba equivocada, porque 2018 a 2021 no hay 5.000 años. Y es, para que quede claro, 20 millones% de inflación en 3 años. Así es. Vamos a tomarlo simplemente en el mismo proceso de lo que han sido los ceros en las reconversiones, ¿no? Cuando el destructor de la economía, el destructor de Venezuela, Hugo Chávez Frías, el comunista degenerado ese, hay que recordar, Chávez lo que vino fue a acabar con Venezuela y con el venezolano. Todo lo que hizo Chávez y todo lo que hace el chavismo es destruir a Venezuela y destruir al venezolano. Cuando hacen la primera reconversión le eliminan 3 ceros al bolívar. Ya en el tiempo de Maduro, hace 3 años y pico, Maduro hubo la necesidad de quitarle 5 ceros a la moneda, 5. Y en esta oportunidad se le quitan 3 años después, por supuesto, ese es el número que ves de hiperinflación. Llegamos a esta realidad, se le quitan 6 ceros
la moneda. El bolívar está absolutamente destruido, no sirve de referente absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque eso es lo que buscaba el chavismo: destruir toda esencia, destruir toda identidad, destruir absolutamente todo. Entonces, eso lo han hecho muy, muy bien, y esos números asombrosos de hiperinflación, estos números que reflejan la realidad de la pobreza crítica y de cómo el país completo se ha empobrecido de manera general, contrastan con toda la payasada que se está haciendo pagándole a influencers y a otra cantidad de manipulaciones baratas, diciendo que en Venezuela ya lo peor pasó. No, lo peor está por venir, de mantenerse la revolución en pie, y todo lo que estamos viviendo, este proceso destructivo, siempre hay que verlo desde un punto mucho más grande que el propio hecho económico. Porque cuando los procesos económicos generan este esquema de destrucción, se va destrozando todo al individuo de manera interior. Entonces tú tienes a una persona que no solo fue empobrecida, sino tienes una gran cantidad de gente que en su empobrecimiento se envileció, otros se embrutecieron, otros decidieron simplemente abandonar cualquier idea de lo que era Venezuela. Es decir, que el daño hecho es una cosa estructuralmente impresionante y fue absolutamente programado con esa intención. No, el viernes entró en vigor el Bolívar digital. ¿Cómo es esto? No... Nada, es otra fantasía. Fíjate, Bolívar digital, hace años nosotros hablábamos de la desaparición del efectivo en Venezuela. ¿Te acuerdas que simplemente no existía efectivo en Venezuela? La gente estaba haciendo trueques en la calle, cualquier cosa de esta. Lo del Bolívar digital es simplemente decir de una manera más formal que las transacciones en Venezuela se van a hacer cada vez más por vía electrónica. Se incorporan sistemas de códigos QR para pagos, se incorpora cada vez más la banca telefónica, la banca online, y cada este tipo de cosas que ya tenemos muchísimo tiempo usando, debido a que no había efectivo en la calle, no había moneda, no había ni papel moneda ni moneda. Pues el físico para el intercambio, que es el dinero, simplemente el dinero efectivo en Venezuela hace tiempo no existe. Lo que existe son, de vez en cuando uno se encuentra con un billetico de estos de monopolio, en lo que convirtieron al Bolívar, y en realidad no alcanza para absolutamente nada. Pues si nosotros estábamos hablando de que el billete de más alta denominación de Venezuela, de la última edición de billetes, era el billete de 1.000.000 de bolívares, ese billete de 1.000.000 de bolívares necesitaba 4 para comprar $1 hasta la semana pasada. Entonces, toda esta increíble fantasía, todo este increíble proceso de destrucción, simplemente reafirma hasta esa parte. Bolívar digital, no, simplemente es una payasada más para poder dejar claro de que va a haber cada vez menos circulante en efectivo tangible. Cada vez el circulante es estrictamente digital. Sí, eso lo entiendo, pero lo que no entiendo es cómo va a ser alguien que, de acuerdo a un estudio que se hizo en varias universidades, la pobreza extrema en Venezuela es el 76.6% de la población que vive con menos de $1.2 al día. ¿Cómo hace esa gente para tener un teléfono? Y que sea, por supuesto, un teléfono más o menos bueno para poder bajar la aplicación y poder manejarse. ¿Cómo van a comprar un teléfono? Bueno, el gobierno, por supuesto, dice que va a sacar parte de moneda tangible, en papel y en monedas. Va a sacar algo de eso a la calle, sobre todo insiste en inyectarlo hacia el interior y las zonas populosas de Caracas. Eso, por supuesto, no va a satisfacer las necesidades del mercado. Frente a esta gente que tiene la necesidad de esto, de cómo vivir frente a un mundo digital con tan bajos ingresos, la gente lo ha ido haciendo, Jenny. Por más ridículo que parezca, la gente lo ha ido haciendo. Para nadie va a ser novedad la escasez de efectivo. Simplemente ya tenemos cualquier cantidad de años en esa realidad. La gente lo ha ido haciendo sobre todo con la solidaridad entre vecinos. La gente lo ha ido haciendo con pequeñas ideas que han nacido dentro de
de esa misma necesidad. Pon tú que un grupo de prestadores de servicios de transporte público, el transporte público en Venezuela es lo más privado que había hasta la llegada del chavismo, porque el transporte público en Venezuela consistía en privados que tenían su autobús, su camioneta para prestar el servicio, se reunían en algún tipo de asociación, esta asociación conseguía los permisos para poder hacer uso de una ruta y comercializarla, y así funcionaba. Bueno, imagínate esa misma agrupación, esa misma estructura, generando su propio ticket, su propio esquema donde puedan venderle a la gente a través de otros esquemas. Alguien le pagó, le compró el ticket, le hizo la venta, y van haciendo ese tipo de asuntos. Poco a poco ya el gobierno había estimulado una salvajada que llamaban monedas comunales. Entonces esas también se verán reforzadas, se verá cada vez más reforzada una estructura paralela a la economía que simplemente se vuelve un trueque y un concepto tribal, todo lejos de la realidad y de los beneficios y de la contabilidad necesaria para que una nación funcione, ¿no? Todo este tipo de cosas les encanta a la estructura socialista, no porque haya una libertad en la idea del comercio, sino porque se degrada precisamente los principios del orden y la formalidad. Después la gente tiene que recurrir al gobierno para que lo que realmente importa, y lo hace cada vez más esclavo. Esta encuesta que te decía muestra que el 65.2% de los hogares en Venezuela está en situación de privación. Sí. Venezuela, no estamos hablando de Zimbabue. No, estamos hablando de Venezuela, de la Venezuela chavista. Estamos hablando de todo el logro que se ha aplaudido mundialmente. Estamos hablando de la principal reserva petrolera del planeta, que tiene gente comiendo a la basura y tiene esos números en pobreza. Estamos hablando de un país que en la campaña electoral del 98, la campaña con la que llega Chávez al poder, se decía que Venezuela contaba con pobreza crítica, es decir, con estado de privación, en alrededor del 12%. Ese es el número actual, gracias al chavismo, gracias al socialismo. Dios mío. ¿Qué pasa con la gasolina subsidiada? Bueno, la gasolina subsidiada es lo que Venezuela antes consumía de manera plena, ¿no? Nosotros vivíamos bajo un gran subsidio de gasolina que permitía un proceso que mantenía ciertos costos bastante bajos, pues. Son costos que hoy lo vemos también reflejados en la estructura general de servicios. Nosotros contamos todavía con un grandísimo subsidio en lo que es referente a electricidad, telefonía y un control sobre los servicios en general. La gasolina subsidiada tuvo una etapa, el gobierno decidió que se genera por cuestiones de mercado, más que todo por cuestiones de mercado, no por cuestiones de costo de producción interna, si nosotros tuviésemos nuestra producción petrolera asegurada. Porque hay algo muy importante que siempre hay que rescatar y recordar. Si algún país puede producir petróleo de manera económica, es Venezuela. Venezuela no tenía problemas de guerrilla volando oleoductos. Venezuela no tiene que explorar mares increíblemente inestables, colocando plataformas para poder obtener petróleo. No, nuestro petróleo es por gas asociado, tenemos los mismos los bolsones de gas en conjunto con el pozo. Entonces, si algún país era fácil extraer petróleo es Venezuela. Venezuela también contaba con, en total, si sumamos nuestro complejo refinador Paraguaná, el segundo complejo refinador más importante del mundo. Por supuesto, nuestra estructura de costo en ningún momento, a pesar de cuánto imbécil decía que había que llevar la gasolina a precios internacionales, tenía por qué ser así, porque ahí estás matando una oportunidad extraordinaria para el desarrollo de la inversión en Venezuela. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de ofrecer precisamente la posibilidad de desarrollar una empresa, de fabricar en Venezuela, debido a que el costo de la energía es realmente económica, por supuesto le estás matando a Venezuela oportunidades para conseguir inversiones. Por eso es ridículo el planteamiento de la gasolina a precios internacionales. El control de contrabando se arregla con leyes, punto. Y que se obedezca la ley, punto. Entonces, la gracia de esto, de llevar la gasolina a precios internacionales, es una soberana estupidez para que más gente se llene el bolsillo de dinero. Nosotros tenemos, si Venezuela funcionase, tuviésemos la oportunidad de generar nuestra gasolina aún muy económica, eliminando por completo la estructura de subsidios
todavía la gasolina venezolana sería realmente económica. Pero no, la gracia fue esta: vamos a llevar a Venezuela a los precios internacionales de la gasolina, lo cual lo hace impagable porque Venezuela no tiene ingresos, el venezolano no tiene ingresos que puedan soportar esos costos. Aún queda todavía un porcentaje alto del país recibiendo gasolina subsidiada, pero conseguirla es realmente difícil. Si hasta en Caracas las colas superan las 48 horas, imaginemos el interior del país. Entonces, a medida de que esto siga caminando y el gobierno vaya a ofrecer algún tipo de compensación en el salario mínimo, va a ir eliminando el subsidio a la gasolina, dejando además un mercado cada vez más pequeño como receptor del mismo, y eso a través de los esquemas del carnet de la patria y todas estas cosas que utiliza el gobierno para poder tener a su clientela contenta. Entonces, lo que vamos a ver es que la gasolina que sigue subsidiada sigue siendo un precio increíblemente ridículo, pero igual que con la gasolina que se encuentra a precios internacionales, es una barbaridad pensar que Venezuela tenga que pagar esos precios y matar sobre todo la oportunidad de inversión extranjera en Venezuela, con el increíble atractivo que significa poder producir mucho más económico debido a lo económico de la energía en Venezuela. La energía en Venezuela es un asunto que puede ser realmente económico más allá del petróleo. Nuestra capacidad de producción de energía hidroeléctrica es realmente impresionante y la tenemos técnicamente abandonada también. Pero si, por ejemplo, no hubiese colas de 2 días, solamente el cupo es de 120 litros por automóvil. Al mes. 120 litros al mes por automóvil, si está registrado en el Plan de la Patria, ciertas condiciones aplican. Tenés que tener el carnet de la patria. No, tienes que estar registrado en el Plan Patria. Es una plataforma que montó el gobierno para lo mismo, de que la gente no tuviese que pasar por el asunto del carnet, pero con eso van también conquistando a gente. Explico. La cosa esta del Plan Patria nace para integrar como principio, más allá del carnet de la patria, es generar un subsidio directo, debido a que ellos están conscientes de que el salario mínimo simplemente es una fantasía ridícula. Y el subsidio directo iba a cualquier persona, sobre todo las personas de tercera edad, se inscribían en esta plataforma a través de la colaboración de los consejos comunales y podían empezar a recibir de vez en cuando un bono de guerra, algún tipo de cosas que se inventaba el gobierno, que igual eran absolutamente ridículas. Pon tú que cada 3 meses te daban $1.50 o $2. Pero la gente, por su necesidad, por supuesto, recurría a este Plan Patria. Dentro del Plan Patria, la plataforma fue organizada de una manera en que la gente tiene que inscribir su vehículo en ese sistema para poder ir recibiendo la oportunidad de ir a tomar el combustible. Ya cuando la gente se encuentra en esa plataforma, empieza a ver que si la gente hace su upgrade y avanza y solicita el carnet de la patria, puede conseguir hasta a veces 2 bonos de guerra, o podrá tener segura la oportunidad de que en algún momento que el gobierno invente algún tipo de fantasía adicional, como un mercal especial, algún tipo de este tipo de cosas donde hacen que la gente vaya y se humille por un pedazo de carne o un pollo, entonces la gente podrá recibir un pollo. ¿Y qué va haciendo este tipo de cosas? Eso, esclavos dependientes del Estado. Pero hay cosas importantes y buenas. Hablando de gasolina, el ministro de Petróleo, a la vez vicepresidente sectorial de Economía de Venezuela, don Tarek El Aissami, dice que tienen voluntad de recuperar activos saqueados por Estados Unidos y Colombia. Eso me parece fantástico. Ellos son santos niños que jamás han tocado un bolívar, sino realmente tocan dólares, euros. Quieren recuperar Citgo y monómeros. Mira, y gracias al trabajo del guiado y su combo, han demostrado que tienen la razón. Desde el principio explicamos, jamás esta cosa del guiado y esta estructura debería haber tenido acceso a los activos de Venezuela. Desde el principio explicamos que se tenía que generar un tipo de junta ad hoc y una tutela especial por las distintas compañías auditoras internacionales, y que las ganancias que los activos venezolanos continuasen generando
fuesen reinyectadas esas mismas empresas. Cada una de estas cosas lo explicamos desde el inicio del interinato, no como está haciendo ahorita el ridículo los de Primero Justicia en cabeza de Borges y cada uno de este tipo de cosas. Desde el principio se explicó esa realidad. ¿Por qué? Porque se sabía que estos tenían, no solo por la propia ansiedad de venir a robar, que eso lo habíamos explicado, se van a robar hasta la ayuda humanitaria, por supuesto se iban a robar lo de los activos, sino que tienen que demostrar que son porquería. ¿Para qué? Para que el gobierno se vea con esa imagen que está mostrando el examen. Entonces, si la alternativa es porquería, tan porquería que no han podido sacar a los criminales, y los criminales no habían quebrado aquella empresa que está en Colombia. Oye, qué interesante, yo creo que los criminales son más decentes que esta porquería. Y eso va quedando, parece impresionante, pero va quedando. Entonces esa es la imagen que va demostrando la estructura del interinato y todo esto que estamos viviendo hoy. Lo que estamos viviendo simplemente es una programación muy bien hecha para reinstitucionalizar la tiranía, algo que explicamos desde el 2019, y cómo hacer que la tiranía pudiese de nuevo, como el mundo tuviese que aceptar la manera particular en que el chavismo gobierna. Todo eso ha ido encajando a la perfección. Mi país, lamentablemente, sigue sin entender eso y cree que esto es un asunto de mala gestión, cree que hubo una traición interna, que ahora abandonan al guiado. No, esto fue hecho para esto, para reinstitucionalizar la tiranía. Estaba claro desde un principio y todo el que apoyó esta barbaridad políticamente es un imbécil. Sí. Ahora, yo entiendo que la prensa tiene que publicar cosas para que la gente lea, pero encuestas, si las elecciones presidenciales fueran hoy, ¿a quién elegirías como presidente? Y votaron 260.000 personas. Pero faltó una opción, ninguno. Porque si me estás dando, primero María Corina Machado, segundo Juan Guaidó, tercero Leopoldo López, cuarto Enrique Capriles, quinto Henry Falcón y sexto Henry Ramos Alup. Y falta la séptima, nadie. Es que no es una encuesta completa, porque yo me fui directamente a ver los resultados, dije, acá no votó nadie. Casi 260.000 personas perdieron el tiempo eligiendo a nada. Eligiendo nada y construyendo, dándole cuerpo a la fantasía electoral y dándole cuerpo a la fantasía de algún tipo de salida del orden democrático, apadrinada por los que han vestido de democracia toda esta desgracia durante todos estos años. Es decir, todos los mensajes erróneos están resumidos ahí. Bueno, pero hay algo que nos tranquiliza. El representante de la Unión Europea en Caracas confirmó envío de 100 expertos electorales. Es una maravilla. Es importante que la gente recuerde que todas nuestras elecciones han sido observadas por todos los mecanismos internacionales habidos y por haber. Todas han sido legitimadas por esos mecanismos internacionales. En esta oportunidad, el Parlamento Europeo envía a una representante, una mujer de origen portugués, que es diputada dentro del paquete progresista y socialista en el Parlamento Europeo. Entonces, por supuesto, ella viene también de legitimar las elecciones en Bolivia. Ah, bueno, no, entonces estoy tranquila. Ya, cómo no. Aquí lo están aplaudiendo, ¿qué? Aquí la estructura opositora está aplaudiendo y dando las gracias y la bienvenida. Pero, ¿me lo decís en serio? Sí. Sí. Wow, es muy triste. Duele, realmente duele, porque este guiado llamó a los venezolanos a manifestarse por elecciones libres y justas. Va a recorrer los 4 costados de Venezuela y pidió que la oposición esté unida. Pero si la oposición está unida al gobierno, ¿qué más quiere? Está unida al gobierno y así desde el principio. Unida al gobierno y así desde el principio. Eso es importante que el país lo entienda. La unidad estructural de la oposición ha usado a la población como le ha dado la gana para legitimar esta realidad. Y esto no es nuevo, es así desde el principio.
Este señor manda a la gente a movilizarse, que salgan acá a la calle, que vayan a poner el pecho. Y hay algo que no entendí bien. Eh, Enrique Capriles renunció a formar parte de los espacios que atienden la gestión de activos en el exterior. ¿Me explicás esto? Es parte de la misma cochinada de lo que estábamos hablando. Pues. Hoy primero Justicia, Borges, Capriles, todo esto, dicen, no, yo no, nunca lo he hecho ni lo volveré a hacer. Entonces, renuncian a esto, pues ya esto no, es que es tan evidente, es tan cochino que no quiero que me salpique más y entonces no quiero que esto se vea, ¿no? Pero cada uno de ellos pidió su tajada en su momento y se llenaron, por supuesto, participando del saqueo. Vamos a mi gente preferida, don Pollo Carvajal. Presentó, este buen señor presentó, entregó al juez el contrato de 8.8 millones del despacho de Garzón con PDVSA por coordinación con la fiscalía y bueno, todo eso. Ah, que no sabes qué dijo Garzón. ¡Que es mentira! Bueno, claro. Mira, y Garzón tiene toda la propiedad para decirlo porque él fue abogado del pollo. Sí. No se está. El pollo va a seguir, porque todo lo que diga, y si le permite tiempo para quedarse en España, va a seguirlo diciendo, ¿no? Él va a seguir mostrando cada una de las cochinadas, poco a poco, va a seguir mostrando, cada vez aparecerán más datos sobre lo que el gobierno le dio a Podemos, si eso le va garantizando salida en el momento en que él sienta que no, mira, lo van a empacar y se lo van a llevar, en ese momento empieza a hablar de Morodo, empieza a hablar más de Frente de Zapatero, y así. Cada vez va sacando algo que realmente incomoda. Él no ha entendido, porque quizás no lo tenga, él tiene que encontrar algo que pueda ensuciar al PP para que el PSOE decida entonces si mejor quédate aquí un ratico. Entonces, quizás eso no lo ha entendido porque el pollo que política no entiende, pero eso es lo que tiene que buscar, no tiene que seguir ensuciando al gobierno, porque hay un momento en que el gobierno va a decir, sí chico, vete y a ver si se cae el avión. Entonces lo que necesita ahorita es eso. Inteligente está haciendo un poco al tirarle a Garzón para que se caiga toda la cochinada de lo que significa Garzón y se entienda que la defensa de Garzón en el juicio de Saab es también parte de la misma cochinada, porque Garzón siempre ha sido una rata asquerosa. Tú sabes que este país, mi país de ridículo, los principales poderes económicos, con industria, con comercio, Fede Cámara, invitaban aquí a hablar sobre economía a Zapatero, después de que Zapatero había destruido España, la economía española, e invitaban para hablar sobre política judicial y desarrollo de leyes a Garzón, mi país. ¿Okay? Entonces, y aquí lo aplaudieron, la oposición, ¿ok? Entonces, Garzón siempre fue una rata. Entonces, lo que nosotros vemos hoy es esto, pues el pollo va a ir, todavía va a dedicarse un buen tiempo a lo de Garzón, porque Garzón tiene sus propios enemigos en España y es algo que les interesa a todos terminar de cortarle la cabeza a Garzón. Pero cuando el pollo vaya a direccionar su batería contra el gobierno, inteligente se aprende que debe direccionarla primero hacia los que hoy son el principal soporte del gobierno, que es la oposición formal. Se parece tanto a esta situación, es que la revolución es una sola en forma, fondo y hasta en el ridículo. Entonces, si el pollo decide atacar mucho al gobierno, se puede meter en un problema. Lo que tienes que ver cómo enfila bien las baterías en ese sentido. Punto interesante con respecto a Garzón, es importante recordar que Garzón es socio de Luis Moreno Ocampo, la rata que como fiscal en la Corte Penal Internacional escondió todas las cochinadas que había hecho el chavismo durante todos los años, y por eso encontramos ahora informes donde se habla de crímenes de lesa humanidad del 2014 para acá, cuando Chávez fue denunciado como criminal de lesa humanidad en la inauguración del Estatuto de Roma en el año 2004. El señor Moreno Campo, argentino, debe ser amigo de Pancho, seguro. Creo que es chileno la rata esa. No, me parece que es argentino, Moreno Campo. Creo que es chileno. Bueno, nos salvaríamos de una, porque ya con el Papa tenemos suficiente, ¿eh? Por favor. No, él también estaba viendo una nota muy interesante a Marshall Billingslea, que emite declaraciones sobre
el señor Saab. Él estuvo en el Departamento del Tesoro y dice, vi muchos ejemplos de crímenes financieros, pero el comportamiento de Alex Saab, en mi opinión personal, se ubica en el tope de los más horrendos de esos crímenes financieros, porque él se estaba beneficiando del hambre como un método y herramienta para controlar la sociedad. Sí. Por eso siempre decimos que el asunto del traslado de Saab a declarar es simplemente que venga y firme. Si esto lo hicimos fue a través de tal empresa. Sí, vengo a confirmarlo. ¿Por qué? Porque todo se sabe. Punto. Todo se sabe. La denuncia, la acusación y lo que le vayan a imponer es de acuerdo al tamaño de las necesidades de lo que quieran señalar. Porque en realidad el entramado completo es tan grande y tan asqueroso que nunca se va a poder mostrar completo. No te van a decir, ajá, con esto robaste tanto para tal gobierno y utilizaste tanto del sistema financiero y ese sistema financiero está realmente podrido. No pueden decir nada de esto porque hasta ayer ese sistema financiero recibió fondos federales como ayuda o cualquier cosa de esas que puedan estar ligadas. Entonces, el escándalo es tan increíble, es tan sucio, tan asqueroso, y por más que ellos tengan todo eso interconectado, ya bien definido, quieren al personaje para que el personaje termine de decir, ¿y este estaba en tal reunión? Sí. ¿Y hizo tal cosa? Sí. Para poder cometer las presiones necesarias y hacer las cosas que se hacen debajo de cuerda, pues en las sombras, a pesar de que se haga una gran parte de frente y en el manos de la justicia. El robo es demasiado grande, la manipulación financiera ha sido simplemente extraordinaria, lo lavado se pierde de vista, los beneficios y lo asqueroso de los objetivos, el daño que se le ha hecho a Venezuela, a los venezolanos, se pierde totalmente de vista. Y todo en el caso de esa se vincula a los conceptos del humanitarismo, ¿no? Entonces es muy importante recordar lo que es ese gran negocio de las ayudas humanitarias y cada una de estas cosas. Poner el ejemplo alto. El más grande escándalo que fue totalmente silenciado por esquemas de ayuda humanitaria lo protagonizó el hijo de Kofi Annan, el secretario general de las Naciones Unidas en su momento. Entonces, eso es importante que se entienda que eso tampoco es nuevo. Son cosas realmente asquerosas, destrozando a la humanidad, acabando con el más débil y pisoteándolo de la manera más cruel y salvaje. Este señor Saab escribió una carta y lo único que dice es, Maduro, quédate tranquilo, no voy a hablar. Sí, él está asegurando eso, ¿no? Él está asegurando eso porque para que se siga peleando por su defensa. Saab, como para la gente, a ver, quien no sepa, la familia de Saab se encuentra residiendo voluntariamente en Moscú. Como garantía. Y bueno, eso es lo que se está viviendo, pues. Lo que se está viviendo es tan increíble que cualquier película de James Bond con exageraciones, no una cosa de esas, sino una cosa exagerada de trama internacional, con todas y cada una de las cochinadas posibles, se quedaría corta. Lo que pasa es que el mundo está lleno de incrédulos, porque te explico, por si no sabías, lo que él puso en su carta. Mi inmunidad diplomática ha sido reconocida no solo por mi patria, supongo que su patria es Venezuela, escucha esto, sino por China, Rusia e Irán. Eso es suficiente. Es de lo que hablábamos hace nada, por eso es que siempre explico que esto no tiene nada que ver con la ridiculez que hizo la FARC con el caso de Simón Trinidad, como lo quiere equiparar Gerardo Bley y el esquema opositor, ¿no? Esto no tiene nada que ver con esto es distinto. ¿Por qué? Porque al estar reconocido por estos países que tienen poder de movilizar a las Naciones Unidas, que en algún momento, gracias a que se encuentra el expresidente de la Internacional Socialista como secretario general de las Naciones Unidas, y como todo ese entramado cuenta con todo esto, esta serie de beneficios, todo eso que niegan, ese proceso ideológico que tanto niegan, en algún momento se pueden utilizar posiciones de ¿cómo se llama esto?, recordar la Convención de Viena y que esté diplomático y a ir forzando. Todavía no hemos visto todas las cartas que se van a seguir usando para evitar la extracción de Saab. Todavía no las hemos visto.
Este señor Marshall Billingslea lo comparó con Victor Bout. Y esa comparación está mucho más acertada que la que decías vos, Sí. porque uno de los mayores traficantes de armas era toda unas finanzas ilícitas y el señor no se metía en política, le vendía a las dos partes en guerra, ¿no? Creo que por eso yo no voy a eso. Yo, mira, Víctor era un comerciante de la sangre, Sí, Comerciante de comerciante de armas. sí, armas, sí, sí, sí. un negocio. No le importaba que se estuviera matando, ese no era su problema. El problema es que aquí todo esto funciona gracias al entramado socialista. Y por eso voy a los ejemplos que tienen carácter político. Esto no es un crimen por crimen, y eso es muy importante que se entienda. Esto es un crimen gracias a la pistola que es el socialismo. ¿Y para qué? Para construir más socialismo. ¿Para qué? Para esclavizar más a las sociedades. Sí, simplemente. Exacto. Por eso es que siempre hay que verlo esto con el problema ideológico. Ah, socialismo y crimen siempre van de la mano. Sí, siempre van de la mano. ¿Dónde está la novedad respecto a eso? Es lógico que vayan de la mano. Entonces, lo que nosotros estamos viendo en el caso de Saab, y por eso traía el caso del hijo de Kofi Annan, es que eso nada más se logra gracias al establecimiento de ese hilo rojo asqueroso socialista que une todo este tipo de estructuras y permiten este tipo de situaciones. Si eso no existiera, no habría cómo hacer todo ese tipo de interconexiones. Simplemente no sería posible. Mi pregunta es, ¿cuánto le costó a Venezuela comprar al Colegio de Abogados de África que exige la liberación de Saab? Porque eso no es gratis. No, no es gratis, pero también es un tiempo y es un trabajo previo. Es un trabajo que viene desde los tiempos de cuando Cuba invadía Angola y cada ese tipo de cosas. Por eso es que siempre hay que buscar todos los antecedentes revolucionarios de cada una de estas cosas. Quién en este momento maneja la cabeza del tribunal, quién tenía el voto principal, cómo se van alcanzando cada una de esas metas, dónde está la influencia que había quedado desde aquel tiempo. Más allá de los millones que le cuesta a Venezuela en este momento, es parte de un proceso que lleva una tradición ya vieja dentro de los esquemas revolucionarios. No por nada existe un Patricio Lumumba como universidad ni cada uno de este tipo de esquemas dentro del esquema del totalitarismo comunista. Ese tipo de ideas la gente no los toma porque creen que nada más son casualidades o homenajes o ridiculeces. No, existe todo un proceso previo tendencial que va asimilando a la gente a una estructura. Después esa estructura va generando una serie de deudas, enlaces, que a la larga, por supuesto, tienen una compensación económica en el momento de la necesidad, pero es que se llegó gracias a que hubo aquel trabajo previo. Sí, claro. Venezuela puso un avión para que los venezolanos que están en Chile, que no están bien, se volvieran, y nadie aceptó volver. El embajador hizo el plan retorno a la patria y realmente la están pasando mal en Chile, porque los están tratando muy mal. Quemaron campamentos, o sea, no es una situación fácil. Y No es fácil. es que Chile tiene que pensar que en un momento muchos chilenos se fueron al exterior y me imagino que Venezuela los recibió. A todos, y muchísimos llegaron a las universidades a levantar las banderas comunistas. Por eso tenemos en la entrada de la principal universidad de Venezuela, en la UCB, se encuentra una estatua de Salvador Allende. Entonces, por supuesto, eso forma parte de la destrucción a la cual Venezuela recibió con los brazos abiertos cuando los chilenos que llevaban al país hacia el comunismo tuvieron que huir cuando la llegada de Augusto Pinochet. Lo cierto es que Chile lo que recibe son venezolanos huyendo del comunismo, huyendo de lo que Chile también aportó en su momento para la deformación de lo que hoy se vive. Lamentablemente los países olvidan ese tipo de deudas. Los países no tienen ni idea de que ese tipo de cosas sucedieron, las quieren olvidar, las generaciones pasan, los desapegos familiares hacen que no se entienda qué sucedió con quién en la familia o que fue bien recibido o mal recibido en un país, eso no importa. También vienen los problemas de sus propias crisis y se dan cuenta de que ellos se han desplazado
porque hubo también una camada que llegó primero con alta capacidad, con respeto, que los desplazó a ellos de sus lugares de trabajo y hasta de estudios. El problema es grande y son los problemas que se generan cuando las naciones son destruidas. Si algo tiene que enfrentar Chile, la realidad fue el acompañamiento que hizo Bachelet durante sus 2 gobiernos al proceso de destrucción de Venezuela. Tanto, y volvemos a recordar que en el año 2006, estando Bachelet aquí, fueron las ratas de Julio Borges, Timoteo Zambrano, el comunista Teodoro Pekov y Manuel Rosales, a decirle que Chávez era un demócrata, y ella sonrió y estaba tan contenta, claro, porque a su hermanito de causa le estaban dando un certificado de buena conducta. Entonces, este proceso de destrucción tiene un proceso ideológico. Lo que están pagando los venezolanos hoy en Chile es culpa de un proceso ideológico que tiene muchísimo tiempo. Lo que está pagando el venezolano hoy en Chile, lo que está sufriendo el venezolano hoy en Chile, tiene que ver con el hecho de que ese proceso ideológico le destruyó su país. Entonces, cuando tú no tienes calma en tu país y buscas y llegas a algún lugar y ya en ese lugar donde llegaste ya sin nada, con las manos vacías, y sabes que en tu país no solo no tienes calma, sino ya tampoco tienes nada, lo único que quieres es intentar sobrevivir ahí, porque sabes que allí podrías encontrar cómo, pero en un país que no tiene nada y va para peor, ¿qué puedes esperar? Y Venezuela quedó excluida de la lotería de visas de Estados Unidos. Eso no solo es gracias al legado, sino también a todos los venezolanos que estuvieron apoyando a Biden. Una vez me criticaron mucho porque en uno de los programas expliqué que yo sentía un profundo desprecio por todo el que llamó a votar por Biden. Cada vez son más los que lo sienten. Claro, pero yo hoy todavía hablé en estos días con colombianos que se fueron de Colombia por la inseguridad y apoyaron la campaña de Biden con dinero, no solo con afecto. Entonces, mi pregunta fue muy simple: ¿para qué se fue de Colombia? Huyeron de Colombia sin entender qué era lo que les hacía huir de Colombia. Igual que el venezolano huyó de Venezuela sin entender que igual que aquel chileno que llegó aquí a traer llegó aquí con sus maletas llenas de socialismo, huyendo de Pinochet, no sabía lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque no entienden que es el socialismo. El socialismo es un esquema para destruir sociedades. Punto. Cuando tú huyes de tu país sin entender que estás huyendo del socialismo, no sabes lo que estás haciendo todavía. Crees que el problema fue delincuencial, un problema de salud, un problema como lo decían aquí a cada rato, calidad de vida, y no un problema de vida o muerte, que es a lo que te lleva a un proceso socialista. Entonces, por supuesto, llegan a los Estados Unidos y creen en su fantasía tropical que precisamente la solución está en más socialismo. ¿Por qué? Porque ellos no creen que haya sido socialismo la causa que los hizo huir del país. Hay los que intentan decir aquello no fue socialismo, el socialismo es más bueno que el carrizo, ¿vale? ¿Por qué? Porque son profundamente imbéciles. Más nada. Pero es que es tan simple entenderlo. ¿Dónde funcionó? ¿En qué país del mundo funcionó? En ninguno. Por eso es que es tan importante, y para que los países puedan recuperarse. Y en el caso venezolano quiero ser muy enfático. Hoy lo colocaba en un tuit y quiero volverlo a repetir de una manera más clara. Toda nuestra estructura política, académica, comunicacional, que ha venido haciendo de soporte para que se vista de democracia esta desgracia voto a voto, estando consciente de la imposibilidad de la salida electoral, también llamó a votar por Biden. Esa misma estructura general odia a Trump, odia a Bolsonaro, odia a Obrador, odian a todo lo que sea orden, familia, desarrollo, justicia, progreso. Es decir, odian lo correcto. Eso es un proceso ideológico. Eso se llama socialismo. Aquí en Estados Unidos, senadores republicanos como Jim Risch y Marco Rubio expresaron su profunda preocupación por la decisión de la Unión Europea de enviar una misión de observación electoral para las elecciones regionales del 21 de noviembre. Bueno, por lo menos todavía hay gente que entiende y lo dice, que eso no funciona. Lo dicen, pero sin generar las acciones suficientes, las acciones interesantes que tienen que ver con la realidad de eso no se hacen.
¿Por qué? Porque en el caso particular del senador Rubio, es como cualquier diputado de la MUT, una cosa totalmente absurda. Estados Unidos sale al paso del tráfico ilegal de oro en Venezuela y el resto de América Latina. Dice que un proyecto de resolución en el Senado pretende poner fin a la minería ilegal y el tráfico de oro en el hemisferio. En teoría es muy bueno, en la práctica, ¿cómo se logra? No se logra. Ah, bueno. Esto está promovido por demócratas y republicanos. No se logra. Es un festival de buenas acciones que no tiene ningún tipo de soporte con respecto a la realidad. Mientras el proceso de la tiranía chavista esté ejerciendo poder, ningún tipo de planteamiento va más allá de mañana de que no se cumplió esto, vamos a generar algún tipo de sanción. No trae en realidad ningún tipo de beneficio hacia la población. Ninguno de estos tipos de planteamientos puede llegar a ningún lado mientras la tiranía chavista esté en el poder. Tan sencillo como eso. Sí, así nomás. Y el jefe del Comando Sur afirmó que la dictadura, la tiranía de Nicolás Maduro es socia y cómplice de los grupos ilícitos de narcotráfico y tráfico de personas que operan en la región. Dice que Maduro permite a los narcos tener bases de operaciones en Venezuela. Obvio, lo sabíamos, pero es bueno que también lo digan ellos. Sí, es muy bueno que lo digan y que quede esto, que Venezuela quedó de salón de fiesta para la reunión de este tipo de cosas. Hoy el director de la policía colombiana, el director general de la policía colombiana, apellido Navarro, si mal no recuerdo, hizo énfasis en específico de las reuniones que tiene aquí Iván Márquez con carteles mexicanos. Para eso es lo que está usando Venezuela. Cualquiera puede colocar en Google Maduro y Iván Márquez y van a verlos ambos juntos, junto con Piedad de Córdoba y otro par de delincuentes en la entrada de Miraflores. No es que están escondidos en la entrada de Miraflores. ¿Y Piedad Córdoba qué está haciendo? ¿Está en algo o no? Mira, de verdad, lo único que hace ella es daño. ¿En qué debe estar en eso? Pero ya no está más, antes era senadora o algo así, ¿no? Mira, ese tipo de personaje ni siquiera necesita el cargo para dañar. Sí, lamentablemente. Solo estando hacen daño. Uh-huh. Dice que también la Academia de Medicina advierte sobre un gran número de reinfecciones en vacunados con una sola dosis. Es que realmente no sé qué tipo de vacunación están haciendo, si le están haciendo bien. Es un tema que es difícil en cualquier país del mundo de explicar. En Venezuela debe ser casi imposible. No solo es imposible, sino cualquier cosa no tiene que ver con la realidad. Vamos al caso de la vacunación con la Sputnik. Aquí en Venezuela lo que ha entrado es Sputnik, las dos versiones de la vacuna china y supuestamente entró algo de la vacunación cubana. El asunto de las dosis, en general con todas las vacunas, es la misma vacuna, la primera dosis y la segunda dosis es exactamente la misma. Pero en la Sputnik no. En la Sputnik la primera dosis tiene una carga especial y la segunda dosis tiene una carga distinta. Se complementan pero no es la misma. Entonces, si a mí de verdad alguien me dice que lo que se está haciendo aquí es de manera correcta y la gente que se está vacunando con Sputnik le están dando la primera de verdad y la segunda se la están dando de Sputnik, que esa es otra, que se le estén dando de Sputnik y que sea la segunda, la que va de complemento, evidentemente no puedo creerle. No importa lo que diga, no puedo creerle. Entonces, sumemos eso a la ausencia de datos, sumemos eso a las increíbles colas que está haciendo la gente para poderse vacunar. Todo lo que sucede aquí en el país es absolutamente irreal en ese sentido, o sea, en cualquier sentido, ¿no? Entonces imaginen frente a esa realidad de lo que significa el proceso de vacunación que tiene a todo el mundo, a todo el planeta de cabeza. Imaginen un país que está pasando por esta situación. Maduro aprobó el martes pasado 17.5 millones de dólares en efectivo para culminar obras del sistema de transporte de
Venezuela que no finalizó Odebrecht. Y también casi 16 millones de euros, igualmente en efectivo, para reactivar el proyecto del tren Guarenas-Guatire, que fueron abandonadas por Odebrecht. Bueno, Odebrecht tenía cualquier cantidad de obras en el país. Hay que recordar a Chávez hablando maravillas de Norberto Odebrecht, del fundador de la empresa. Por supuesto, amigo de Lula. Chávez lo conoció a todos gracias a Lula. Y en toda clase de guisos que, por supuesto, Odebrecht ejecutó en Venezuela. Por supuesto, los grandes con el gobierno, pero bastante con todo el liderazgo opositor. Entonces, Odebrecht repartió billetes aquí por todos lados para poder conseguir cualquier tipo de beneficios. Por supuesto, todas estas obras ya fueron, si nosotros buscamos lo que han costado, nos encontramos con increíbles absurdos, ¿no? Tú sabes que hay una cosa, un ejemplo de una de las cosas que estaba construyendo Odebrecht, estaba también participando en uno de los puentes sobre el Orinoco. Ese puente, que es un puente sencillo, un puente exterior normal, tiene su distancia, como no, en el río Orinoco, que es un río con caudal interesante. Ese puente costó 3 veces más que el puente que está en Suecia, que pasa por una parte que se sumerge, que tiene un túnel. Y todo esto, bueno, ese costó 3 veces más. Entonces, por supuesto, lo que ya se robaron en el metro hacia Guarenas, lo que se robaron en el ferrocarril, lo que se han robado en todos lados, por supuesto, hubiese dado para haber construido en Venezuela todo un esquema ferroviario simplemente impresionante. Pero eso ya se lo robaron. Esto es simplemente más plata para que se roben ahora, porque tampoco van a culminarlas. Claro, porque hay cosas mucho más importantes que culminar, se me ocurre a mí. Mira, no creas, de verdad es que el país tiene urgencia de absolutamente todo. Si nosotros mañana logramos extraer la tiranía, nosotros vamos a encontrarnos con una emergencia en infraestructura tan grande como la emergencia en salud. Porque lo que falta para poder hacer que el país se pueda medio movilizar y simplemente para gastar miles de millones de dólares en cosas que la sociedad no va a poder ver. Porque aquí hay que empezar por reparar puentes, porque todo se está cayendo. Entonces es un país que se va a quedar absolutamente incomunicado. Nosotros tenemos que empezar por alumbrar carreteras, darle forma a cada una de estas cosas para poder intentar bajar los índices de delincuencia tan increíbles que estamos viviendo en las carreteras venezolanas. Cada una de este tipo de cosas, la sociedad no va a poderlas entender cómo se va y se va dinero, porque el drama, la emergencia en lo que corresponde a infraestructura es casi tan grande como lo que puede tener la emergencia que tenemos en salud, en educación o en todo, porque el chavismo lo ha destruido absolutamente todo. El tema es que se van a quedar con estos 30 millones de dólares y no se va a hacer nada otra vez. Por supuesto. Noel, se nos ha ido el tiempo. Te agradezco que siempre estés con nosotros para decirnos qué está pasando en nuestra querida Venezuela. Y solo deseo que pronto vuelva a recuperar lo más importante, que es su soberanía. Así es, ¿saben? Hay que entender lo que vale Venezuela, luchar por ella, entender que vale la pena no solo recuperarla, sino que tenemos una deuda increíble con nuestros hijos. Esta tierra, Venezuela lo vale. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela!